Y mira, el día de ayer visité la escuela primaria Francisco Giner de los Ríos, ubicada aquí en el DF, y lo hice junto con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. En el recorrido platicamos con algunos niños de esa institución para conocer sus inquietudes. Fueron ellos los que entrevistaron al secretario. Y esto fue lo que él contestó. Pues prácticamente desde que asumió el cargo de secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño visita todos los lunes alguna escuela primaria en la República Mexicana. Bueno, en esta ocasión fue en martes, pero de todas maneras se rindió honores a la bandera. ¿Por qué no nos cuentas primero, secretario, por qué estás haciendo esto todas las semanas? Muchas gracias, Yuriria. Mira, lo estoy haciendo por varios motivos. El primero es porque yo no quiero ser un secretario que nada más esté encerrado en mi oficina. Tengo mucho trabajo que hacer en mi oficina, es un trabajo que disfruto mucho, pero yo no quería quedarme nada más con reportes de mis colaboradores de qué es lo que sucede en una escuela. Bueno, entonces decidí venir a las escuelas para poder conocer de manera directa y tener un pulso directo de cuáles son los retos que enfrentan los maestros, los padres de familia, los alumnos, conocerlos, tener un diálogo. Tú ahorita lo pudiste presenciar después de hacer honores a la bandera y ir a un salón de clases. Tengo un diálogo totalmente abierto con los maestros y con los padres de familia de la escuela. Me comentan pues, los problemas que tienen o los retos que tienen concretos de su escuela, pero también hacemos un diálogo, tú lo viste, sobre la reforma educativa, sobre la evaluación. Aquí en esta escuela hubo 2 maestras que acudieron este fin de semana a la evaluación. En fin, para mí es muy importante y esa es la razón central. La segunda, porque también quiero mandar una señal. Parte central de la reforma educativa es que ponemos a los alumnos y a la escuela en el centro del sistema educativo. Y previo a la reforma, con la estructura que teníamos antiguamente en la educación del país y las reglas que teníamos, las escuelas estaban al servicio del sistema educativo. Y hoy la reforma y la transformación radical que estamos haciendo del sistema educativo del país nos permite hacer o tener la relación inversa y que seamos las autoridades y el sistema educativo quien esté al servicio de las escuelas. Y es una señal, es un símbolo que se vea que ya no son los maestros los que tienen que ir a la SEP, sino que es la autoridad educativa, empezando por el secretario de Educación, el que está yendo a las escuelas. Y es una señal para todo el sistema educativo, para que sepan que tenemos que estar alineados, que tenemos que estar al tanto de los problemas y de los retos que tienen las escuelas. Y la tercera razón, y agradezco siempre el acompañamiento que me hacen los medios de comunicación en estas visitas a las escuelas, porque también creo que es muy importante que la gente, los mexicanos, puedan ver a la gran mayoría de las escuelas y de los maestros en México que hacen un gran esfuerzo por funcionar bien, por cambiar, por adaptarse a la reforma educativa y no nos quedemos nada más con una mala imagen que desafortunadamente han tenido los maestros debido a los problemas que conocemos de unos cuantos que han tomado rutas, pues dijéramos que complicadas respecto a la reforma educativa. Oye, y cuando vienes, porque además aquí nos acompañan unos chiquitos en esta escuela que estamos visitando el día de hoy, cuando vienes, ¿te acuerdas de cuando tú estudiabas, Aurelio? Pues sí, es inevitable, ¿no? Yo creo que, me imagino hoy tú que me acompañaste aquí en el recorrido a la escuela, te habrás acordado también de tus tiempos en la primaria, me parece que es parte de... Y bueno, pues siempre es muy gratificante para mí venir y poder tener este pulso directo de lo que sucede en las escuelas. Vienes los lunes, el día que se da honores a la bandera. ¿Tú estuviste en la escolta? No, nunca estuve en la escolta. ¿Cómo? Siempre escolta, pero a ver, me acuerdo de lo que sí tengo una gran memoria es de los lunes de honores a la bandera, siempre recordándolo con un gran sentimiento, con un gran aprecio y con un gran respeto. Esta fue una práctica que inició el presidente Cárdenas en 1940, en su último año de gobierno, y que a partir de entonces en todas las escuelas del país se hacen honores a la bandera, y me parece que es una ceremonia, es un ritual, porque eso es lo que es al final del día, muy importante, un ritual que desde muy pequeños a todos los mexicanos nos concientiza y nos permite interiorizar el valor de nuestra bandera, de nuestro himno, y tener una conciencia de lo que es el país y de lo que es la patria. Estos promedios que están todos aquí presentes tienen preguntas también para su secretario de Educación. Dime, Alejandro, pregúntame. ¿Tiene perros? No, cuando era niño, cuando tenía tu edad, sí tenía perros, pero ahorita no tengo perros.
Ya me metiste en un problema porque mi esposa quiere un perro y yo no estoy muy convencido, o sea que si mi esposa ve esta entrevista ya ni modo, ya me va a seguir pidiendo el perro. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de su trabajo? Pues mira, el propósito de mi trabajo, yo soy el secretario de Educación del país y el propósito de mi trabajo es conducir la política educativa. ¿Qué significa esto? Significa todas las medidas que tomamos para que vaya bien y vaya en marcha la educación del país. Que todos los niños de México como ustedes puedan tener escuelas como esta, que puedan tener maestros que estén bien formados para que les puedan enseñar bien, que tengan los materiales educativos que requieren, que tengan todos los apoyos que necesitan. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es ver que todo eso suceda como en esta escuela, pero que suceda en todo el país. Y ahorita a lo mejor has escuchado o han escuchado por ahí hablar de una cosa que se llama reforma educativa. Esa reforma es un cambio muy importante que estamos haciendo en la educación y que es ahorita mi responsabilidad principal como secretario de Educación, conducir y hacer realidad esa reforma educativa que tiene como objetivo mejorar la educación del país, que tengamos mejores escuelas, mejores maestros, mejores libros, para que ustedes puedan aprender mejor y cuando sean grandes puedan dedicarse a lo que quieran, porque tienen el conocimiento que les permita ser libres y poder construir su propia historia y dedicarse a lo que más les gusta, teniendo esa educación de respaldo. Algo así como los maestros les hacen exámenes a los alumnos y ahora tu chamba es hacerle exámenes a los maestros. Bueno, no, es la reforma educativa que tiene muchos componentes. Uno de esos componentes es el de la evaluación, pero no es el único, es tan solo ahora que inicié mi gestión y tuve el honor del nombramiento que me hizo el presidente como secretario de Educación, marqué 7 prioridades que nos van a permitir aterrizar la reforma educativa. La prioridad número 3 es el desarrollo profesional docente, que es toda la preparación de los maestros. Y esta está dividida en 3 partes. Primero, el fortalecimiento de la educación inicial, que es fundamental, es decir, la formación de quienes van a ser maestros, y por ello el plan que vamos a estar presentando el próximo año de fortalecimiento a las normales. Segundo, la formación continua, es decir, toda la formación profesional docente para quienes ya son maestros, que también, junto con el resultado de estas evaluaciones que presentaremos en febrero, estaremos presentando la nueva política de formación continua. Y en tercer lugar, las evaluaciones, es decir, es solo un pedazo de la reforma educativa y bueno, es parte de lo que nos toca hacer. Lo del proyecto de 100, ¿cuánto tiempo va a durar y por qué se les ocurrió? Bueno, se nos ocurrió porque hay muchas escuelas en el país que necesitan estar en mejores condiciones. Ustedes tienen una escuela muy bonita que hay que seguir mejorando, pero tienen una escuela que tiene un buen patio, que tiene techo en el patio, tienen salones como este que están en buenas condiciones. A los niños de quinto se les da su tableta, en fin, pero no es la condición que tienen todas las escuelas del país. En el país hay muchas escuelas que no tienen luz, hay escuelas que no tienen piso, otras que no tienen techos, otras que no tienen pizarrones, mucho menos computadoras como las que ustedes tienen. Imagínense ir a una escuela que tiene todos esos problemas. Entonces, por eso, con las escuelas al 100, lo que vamos a hacer es arreglar todas las escuelas para que todos los niños de México tengan escuelas parecidas a la que ustedes tienen. Sus muros, pisos, o que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen computadoras, que las tengan. Y eso es el esfuerzo que vamos a hacer en los próximos 3 años, que la gran mayoría de las escuelas que no tienen esa condición la podamos dejar bonita, así como la escuela que ustedes tienen. Luego por acá, tú me dijiste, yo le quiero preguntar 3 cosas. Bueno, mi pregunta es de que cómo llegó a ser secretario. Bueno, mira, eso se lo tienes que preguntar al presidente de la República, porque él es quien me nombró secretario, pero pues mira, a mí siempre, desde muy chico, desde que tenía más o menos su edad, me gustó mucho la historia. Hoy que estaba en su clase de la Revolución Mexicana, me acordé de mis clases de historia desde que era chiquito. Siempre me gustó mucho la historia, siempre me llamó mucho la atención el poder hacer algo por el país, me gustó mucho la política. Entonces después, cuando ya me hice grande y me fui a estudiar, estudié ciencias políticas, después tuve la oportunidad de hacer un posgrado fuera sobre estos temas, sobre historia, y siempre me apasionó mucho. Y entonces entré al servicio público,
entré a la política y bueno, pues ahí he tenido una carrera reciente pero importante, muy agradecido. El presidente de la República me ha dado muchas oportunidades. Antes de ser secretario de Educación, yo era el jefe de la oficina del presidente y ahora me nombró secretario de Educación. La educación en mi casa siempre fue muy importante, fue un valor que siempre me enseñaron. Mi mamá es maestra, mi mamá es historiadora y antropóloga y da clases en la universidad. Entonces desde muy chico me inculcó el valor de la educación y lo que he podido lograr hasta ahorita, incluyendo el ser secretario de Educación, se lo debo a que pude tener una educación de calidad y a estudiar mucho. Y por eso ahora que soy secretario de Educación estoy muy comprometido en que hagamos realidad esta reforma educativa para que todos ustedes y todos los niños de México puedan tener una mejor educación, una educación de más calidad, que ustedes se esfuercen, ustedes que son los mejores promedios de esta escuela, se sigan esforzando porque el éxito que tengan en la vida, y el éxito es que se puedan dedicar a lo que quieren, a lo que los haga felices, en gran medida depende de que tengan una buena educación. ¿Le gusta su trabajo? Me encanta, lo disfruto muchísimo. Otra pregunta, ¿cuántos hijos tiene? No tengo hijos todavía. Me casé el año pasado, y bueno, pues ya esperemos que pronto tengamos hijos. Esa pregunta hácela a mi esposa. Y si tuvieras hijos, ¿en qué escuela los meterías, Aurelio Nuño? Pues intentaría en la mejor posible. El otro día me preguntaban eso, alguien me decía, bueno, cuando tú tengas hijos o si tú tienes hijos, estarían en una escuela pública. Y le dije, a eso aspiramos, a que precisamente con la reforma educativa, la mejor educación la tengamos en las escuelas públicas. Hay muchas de gran calidad. Esta es una escuela buena que ha salido bien en las pruebas dentro del Distrito Federal. Hay muchas escuelas que cada vez van mejor, pero la idea es que con la reforma educativa podamos subir los niveles de toda la educación del país, pero de manera muy señalada de las escuelas públicas. ¿Qué haría usted si fuera presidente? Mira, lo más importante, yo te voy a decir algo, lo más importante que tiene un país, lo más importante es su educación. Y ahora como secretario de Educación estoy en la responsabilidad más importante que tiene desde mi punto de vista el gobierno y la que es el mayor honor para mí. Y lo que tenemos que trabajar es educación y más educación, porque va a ser a través de la educación, de lo que ustedes aprenden ahorita, como México va a poder ser un mejor país y a ustedes que les vaya mejor. ¿Tiene padres? Tengo padres, sí, afortunadamente tanto mi papá como mi mamá viven y los veo mucho y tengo una muy buena relación con ellos. ¿También tiene abuelos? Pues ya abuelo solamente me queda mi abuelita, porque ya precisamente hace unos meses murió mi abuelo, a que yo quise mucho, ya estaba muy grande, murió, pero todavía me queda una abuelita. Todos en algún momento nos vamos a hacer viejitos y vamos a ser abuelos. Por eso es muy importante que aprovechen estos años en los que se están educando, que están viniendo a la escuela, para que puedan tener una vida muy plena, muy feliz y puedan llegar pues muy contentos cuando sean viejitos. A ustedes todavía les falta mucho, a Yuriria y a mí ya menos, pero todavía nos falta, ¿verdad? Todavía nos falta, Yuriria. No, nos falta mucho, pero cada vez menos. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 37. ¿Y tú? Gracias. 7. Mira, te llevo 30 años. Son Pues también poquitos, piensa, sí. ¿qué estarás haciendo en 30 años? No lo sé. Ya veremos. Muchas gracias, secretario. Futbolista. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Futbolista, Gracias dice. a todos. Gracias, Yuriria. Gracias, chicos. Pues ahí estuvo. Estos los mejores promedios de la primaria Francisco Gines aquí en el Distrito Federal, que bueno, pues se reunieron con Aurelio Nuño y le preguntaron las cosas que quisieron. La verdad yo me sorprendí de que estuvieran algunos de ellos, los más grandecitos, pues, como interesados en el tema de cómo hacer que las escuelas funcionen, cómo hacer para que las escuelas de toda la República tengan buenas condiciones. En fin, pues sí, por algo también son los mejores promedios de esa escuela. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.